Buen día, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo seminario web del Foro de Cobertura de la Crisis Mundial de Salud para poder seguir hablando, aprendiendo, compartiendo herramientas y experiencias también en medio de esta pandemia y por supuesto seguir compartiendo con expertos para poder seguir informando y mejorando nuestras coberturas. Si quieren sumarse a nuestro grupo en Facebook, donde ahora mismo también estamos transmitiendo en vivo, lo pueden hacer a través del enlace que mi compañera Dariela lo va a compartir allí en el chat. También les invito a dejarnos sus preguntas que más adelante vamos a estar leyendo. Y también si quieren recibir todas nuestras novedades, nuestros resúmenes, pueden anotarse a nuestro boletín. Suscríbanse que esta semana, el jueves, hoy no van a estar recibiendo, porque mañana les va a llegar uno muy especial donde vamos a estar notificando una gran noticia que después de mucho tiempo, finalmente ya tenemos los resultados. Así es que estén atentos que vamos a estar mañana compartiendo esta noticia de la comunidad del foro. Ya están con nosotros. Muchas gracias al doctor Iván, también Batres, por acompañarnos. El tema que nos trae hoy es un poco los tratamientos, son los tratamientos actuales contra la COVID-19. Ya conocemos al virus, conocemos a la enfermedad, seguimos en pandemia y como bien sabemos, esto todavía no tiene una fecha de vencimiento y aún están las pruebas con relación a las vacunas. Por de pronto a seguir cuidándose, a seguir informándonos y mejorando nuestras coberturas. Ya les presento el doctor Iván Solano Leiva, desde El Salvador nos acompaña, él es médico internista, infectólogo de adultos, es miembro de la Asociación Panamericana de Infectología, coordinador del Comité de Vacunas de la Asociación Centroamericana de Infectología, miembro del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización de El Salvador y miembro del Observatorio COVID-19 del Colegio Médico de El Salvador. También nos acompaña el doctor Batres de Baires, él también es de El Salvador, pero hace bastantes años está viviendo en Alemania. Él es internista, intensivista y gastroenterólogo y bueno, como les dije, desde hace 10 años ejerce la medicina en Alemania. Se formó justamente en el hospital de la Universidad de Múnich, uno de los centros más activos en cuanto a investigación clínica para la pandemia. Actualmente forma parte del staff de medicina interna, unidad de cuidados intensivos, gastroenterología y endoscopía en el hospital Asclepios de Múnich desde el año pasado. También es miembro de la Asociación Interdisciplinaria en Cuidados Intensivos de Alemania. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Deciré un placer estar con ustedes compartiendo estos momentos que son sumamente importantes y que donde buscaremos nosotros como médicos, pues transmitirle las cosas para que ustedes que son agentes de transmisión de información lo hagan de la mejor manera también. Muchas gracias de Gracias. mi parte también. Batres, gracias por acompañarnos. Agradecido por la invitación nuevamente y pues sí, con el mayor de los gustos acá atendiendo el llamado para sobre todo informar a sus colegas periodistas con el objetivo de que la población esté mejor informada, empoderar a la población en cuanto a conocimientos, porque eso es clave en este tiempo de pandemia. Hay mucha desinformación y tenemos que transmitir una información verídica, certera, verdadera, en beneficio de la población en general. Ujú. Y como sabemos, la pandemia es uno de los mayores desafíos, sigue siéndolo, que ha enfrentado la medicina moderna. Médicos, científicos siguen luchando por encontrar, aplicar tratamientos acordes para salvar vidas de las personas infectadas e incluso, de alguna manera, prevenir la infección. Y bueno, desde nuestro rol, obviamente de periodistas, debemos seguir estos pasos, entender cuáles son los tratamientos verídicos con fundamentos científicos o mayormente comprobados para luego poder transmitirlo eso en nuestras notas. Es una cosa que siempre insistimos en nuestros encuentros para nuestras audiencias, para nuestra comunidad. Hace poco volví a leer un artículo que salió en octubre pasado en New York Times, donde comentaban un poquito o
discriminaban un poco como unos 22 tratamientos que estaban siendo utilizados para atenuar de alguna manera los síntomas de la COVID-19 y mejorar las posibilidades o probabilidades de recuperación. Si bien algunos han acumulado como evidencia de que son efectivos, la mayoría todavía se encuentra en investigación. Y no hay mucha diferencia entrando en este segundo mes de 2021. Entonces, ¿cuáles son esos tratamientos actuales? Y arranco contigo, doctor Batres, que desde su experiencia, ¿verdad? De tu experiencia trabajando en Alemania ya hace varios años y ahora, ¿cuáles son los tratamientos que actualmente se ejecutan contra la COVID-19 y qué nivel de efectividad tienen? Bueno, muchas gracias. Yo quisiera empezar aclarando que antes de entrar en la terapia específica de algunos medicamentos, quisiera aclarar que obviamente la estructura que tiene Alemania en comparación a la realidad latinoamericana es muy distinta. Eso da una base muy amplia y muy segura para iniciar el manejo de pacientes que entran en la fase severa de la enfermedad COVID-19. A esto quisiera agregar que tenemos planes de vacunación para otras enfermedades que en este caso se han vuelto muy importantes, como es el de la influenza, también en Latinoamérica lo tienen, pero el alcance de aceptación y de apego a la vacunación contra la influenza acá es mucho más grande. Por otro lado, tenemos medicamentos que se utilizan en pacientes de cuidados intensivos que son muy caros, muy fuertes, que probablemente no en todos los países estén a disposición y que en caso de un coronavirus, una enfermedad de COVID, pueden utilizarse también en Alemania. Esto manejo general de la enfermedad, independientemente de ser COVID-19 o no, marca una gran diferencia en el manejo del paciente de forma integral. La capacidad que tenemos de cuidados intensivos, de camas por paciente, viéndolo en datos de tasas, es muchísimo más alta que en otros países. Se compara quizás uno o dos países en Escandinavia, en Japón creo, pero creo que Alemania ocupa el primer puesto en cuanto a número de camas de cuidados intensivos. Eso, como lo repito, nos da la base para entrar al manejo completo de la enfermedad. Hay cosas importantes que deberíamos de tomar antes de hablar de los medicamentos y es el hecho de que el COVID-19 está comprobado científicamente que produce un estado de producción de émbolos o de trombos. Y esto hace que tengamos que manejar a los pacientes con antitrombóticos. Estos antitrombóticos sí están accesibles en todos los países. Hasta en los más con más dificultades financieras. Un ejemplo de antitrombóticos son la heparina. Y esto es importante porque, por ejemplo, nuestros pacientes en Alemania, todo paciente COVID-19 que ingresa al hospital, ya sea severo o no severo, tiene que ser manejado con este tipo de medicamentos. Y es algo que no cuesta en ningún otro país. El manejo de la fiebre. El manejo de la fiebre, actualmente la recomendación general es hacerlo con acetaminofén. Hay casos concretos de algunos países, el caso de El Salvador, donde yo nací, donde tengo muchos colegas en contacto, que se estuvo poniendo de moda el uso del ibuprofeno, pero la recomendación actual es el acetaminofén. Hay algunos pacientes que desde antes de existir la pandemia ya tomaban, por ejemplo, ustedes lo conocen muy bien, una aspirinita. Hay muchos pacientes con infartos o que tienen algún padecimiento cardiovascular que necesitan una aspirinita, entonces, que pertenece a la misma familia del ibuprofeno. Muchos se preguntan, bueno, entonces con la pandemia mejor ya no hay que tomar esto. Y esa es una recomendación que no existe. Es decir, el paciente que necesita su aspirinita la puede seguir tomando. Entonces, son cosas generales que hay que tomar en cuenta antes de entrar de lleno al manejo del COVID-19. Otra cosa importante que yo conozco muy bien, la realidad en Latinoamérica, y es el uso de las nebulizaciones. Sabemos muy bien que el virus está en los aerosoles de las personas, cuando tose, cuando habla, y es la manera en que se transporta, de tal manera que si hacemos nebulizaciones
en estos pacientes la producción de aerosoles y el riesgo de contagio, incluso en el personal y en otros pacientes, es muy alto. De tal manera que se ha prohibido el uso de nebulizaciones que lleven a la producción de aerosoles. Y estas son cosas también que se pueden considerar en países como Latinoamérica. Por último, una cosa que creo muy importante es, no sé cómo está la realidad porque esto implica costos, es el hecho que, por ejemplo, en hospitales y en empresas grandes con muchos trabajadores que no pueden hacer home office, se están haciendo rutinariamente pruebas de coronavirus. No específicamente la reacción en cadena de la polimerasa, pero sí una prueba que se llama una prueba de antígeno. Y esta prueba de antígeno se ha documentado en estudios que tiene una buena capacidad de tamizaje, lo que nosotros llamamos tamizaje, el screening. Es decir, hacerlo a la mayor cantidad de personas posibles, de tal manera que los que son positivos los vamos a encontrar. Y si estos salen positivos, se le hace la PCR. Si son negativos, estamos tranquilos que son negativos. Hay un poquito de debilidad en cuanto a la prueba del antígeno, y es que aquellos pacientes que son asintomáticos, se ha visto que el antígeno, en el caso de pacientes asintomáticos, es un poco más débil, pero es mejor tener el antígeno a no tener nada. Y esta es una recomendación básica que se utiliza en los hospitales. Por ejemplo, en mi caso, en mi hospital, todos los empleados del hospital estamos haciendo la prueba del antígeno una vez a la semana y estamos obligados a reportarla cada semana. El que no se la ha hecho es llamado y tiene que hacérsela o no va a llegar, porque queremos minimizar a cero el contacto con pacientes asintomáticos o el contagio con gente que no tiene el virus. Wow. Y sobre esto, o sea, agregando a esto, doctor Solano, y ante los nuevos síntomas que presenta, incluyendo ya los registrados más recientes de la COVID, ¿cuáles son esos tratamientos habituales que se aplican en América Latina? Bueno, muchas gracias. Básicamente, decirles de que desde, desde que la pandemia es declarada por la OMS, que fue, si mal no recuerdo, en febrero del año pasado, si mal no recuerdo, eh, el tratamiento contra la COVID-19 ha venido variando como es la medicina, ¿no? Cosas que en el mes pasado no han sido ciertas, hoy pueden ser falsas. Y así es la medicina cuando se va haciendo diversos estudios que van demostrando o reafirmando que funciona un medicamento o que no funciona el medicamento X. Ahora, en América Latina, nosotros tenemos un poquito de, digo yo un poquito, pero son grandes diferencias en cuanto a lo que puede suceder en el primer mundo, en cuanto a educación, en cuanto a prácticas auto, eh, de autotratamiento, ¿vea? Sin buscar atención médica. ¿Vea? No me dejarán mentir ustedes que en Latinoamérica todavía persiste aquello de que, mira, tú puedes tomar esto porque a la madre de mi prima, de mi cuñada le funcionó, ¿vea? Y entonces uno ya va buscando eso y muchas veces las cosas no son ciertas, la mayoría de las veces. Esos son factores muy propios de nosotros los latinoamericanos también. Y eso es algo importante tomar en cuenta. Ahora, en cuanto a la sintomatología, en cuanto a los síntomas que presenta una persona con COVID, básicamente eso ha tenido sus cambios también. Cada vez más hemos venido conociendo nuevas formas de poder detectar o sospechar esta enfermedad. Por ejemplo, en un principio, cuando la pandemia estaba concentrada en China, se hablaba de que había una neumonía, como las neumonías típicas que nosotros veíamos anteriormente. Pero posteriormente, cuando llega la epidemia a Europa y sobre todo los italianos, y a través de necropsias, es decir, de autopsias a personas fallecidas por COVID y analizando los pulmones de estos pacientes, se dieron cuenta de que había un estado de hipercoagulabilidad
y lo que ya mencionaba el doctor Batres, es decir, que las personas en los pequeños vasos sanguíneos podían formar trombos y había un estado muy diferente, lo que es el mecanismo de daño que produce este virus al, a los pulmones, que las que causan generalmente otros agentes infecciosos cuando dan neumonía. Pero así hemos pasado, y lo vamos a ver a lo largo de este webinar, de medicamentos, del cenit, o decir, de que llegó a su máximo esplendor el uso de hidroxicloroquina, pero que ahora sabemos que es un medicamento que no funciona. Hemos pasado por, diría yo, otras hierbas también que nos recomienda la gente, que a veces, en este sentido, esta pandemia también nos ha demostrado que a veces lo que es la desesperación o el pánico a esta enfermedad nos hace perder el sentido común. Y hemos estado escuchando, me imagino que también en el resto de países de Latinoamérica, a muchos personajes que se aprovechan de este deseo de la población de escuchar un medicamento milagroso, ¿verdad?, en el cual vamos a curar la COVID-19. Y no existe. En El Salvador tenemos muchos ejemplos de personas que lo han hecho de esta manera, que han dado información que no es la correcta. En fin, nuevos síntomas como tal, no sé si usted se refiere, deciré, a las variantes nuevas que hay, porque los síntomas generalmente nosotros son similares desde un principio, en que podemos tener en un 80% de los casos síntomas de una infección de vías respiratorias superiores, es decir, de una gripe, ¿vea?, que comenzamos como cosera, etcétera, hasta llegar a una infección pulmonar que ya Pulmonar, sí. afecta el tejido pulmonar y nos va dando diversos grados de complicaciones y que incluso puede llegar a la muerte, ¿no? Entonces, hay otras manifestaciones, como por ejemplo, hemos estado viendo personas con manifestaciones neurológicas que comenzaron con un proceso catarral y luego nos desarrollan un evento cerebrovascular o un derrame cerebral, ¿ve?, como manifestación de COVID. Y si como médicos no estamos enterados, ¿ve?, podemos dejar pasar ese evento de derrame cerebral que puede haber tenido la persona y no darnos cuenta. Para el caso, ahí el día de ayer me llamaron a ver a un paciente aquí en El Salvador y esa historia había pasado, ¿ve? Y el paciente, pues es una manifestación neurológica severa de lo que es la COVID-19 también. Pero en fin, estos serían mis primeros aportes ahorita. Gracias, gracias, gracias. Y hablando de discusiones o sumando a eso, Batres, sigue un poco no sé si lío o que mucha gente está empecinada en la implementación justamente de la ivermectina como medicamento preventivo. Hay varios debates, inclusive en nuestra comunidad misma, que nos comentaban que en Perú ahora también ya se implementa legalmente, que acá en Paraguay, donde vivo, se está estudiando. De hecho, que hubo casos que en un principio se aplicaba, pero no se decía, y no habían ensayos clínicos y era una ida y vuelta como en muchos países, ¿verdad? ¿Qué nos dice la ciencia al respecto? O sea, ¿por qué existe tanta divergencia sobre este uso fármaco? Y bueno, ¿qué podríamos decir si hay evidencia tentativa o contradictoria? O sea, podríamos decir que es Bueno, eso. sí, bueno, ya entrando un poco en materia de la terapia específica, los medicamentos que existen. Una cosa tiene que quedar clara. Todos los medicamentos que se están utilizando en todo el mundo, todos están en fase de estudio. Todos están bajo evaluación. No hay ningún medicamento que se diga al 100%, esta es la terapia para COVID-19. No existe. Existe actualmente 2 medicamentos que son con mejor evidencia y que son más utilizados en la mayoría del mundo. Podemos entrar en detalles más adelante con la siguiente pregunta. Estos 2 medicamentos son los que utilizamos en Alemania, pero la pregunta concreta suya, Desiree, es acerca de la ivermectina, ¿o quiere que hable un poco de todos los medicamentos?
¿Podría hablarnos de todos los medicamentos y el doctor Iván también puede sumar a este planteamiento que es Ok. como el factor repitente en muchas Sí, sí. consultas que recibimos? Vaya, entonces, los dos medicamentos principales que se ha visto buenos resultados, podríamos englobarlos en la dexametasona y el remdesivir. Esos son los dos medicamentos principales. Si queremos hablar un poco de cada uno de estos dos, que son los que utilizamos en Alemania, la dexametasona corresponde a una familia muy grande de medicamentos y que es muy utilizada desde hace mucho, no es ningún medicamento nuevo. Estos medicamentos se llaman glucocorticoides y se encontró debido a que la hipótesis científica de que el virus desencadena una inflamación masiva en todo el cuerpo, con el objetivo de minimizar esta inflamación en todo el cuerpo, se utiliza un glucocorticoide. Hubo un estudio que utilizó la dexametasona a ciertas dosis y se vio que en comparación con pacientes que no estaban recibiendo este medicamento que se llama dexametasona, se logró una mejoría en el paciente. ¿Pero qué tipo de mejoría? Se disminuyó la mortalidad en cuidados intensivos a los 28 días. No se aumentó ningún riesgo de morir, porque hay muchos medicamentos que pueden tener un efecto, pero que a la larga producen más muertes en el paciente debido a los efectos adversos, debido a las interacciones, pero no es el caso de la dexametasona. Se logró observar en este estudio que los pacientes que todavía no necesitaban un ventilador mecánico y recibían dexametasona, se disminuía el riesgo de que llegaran a ventilación mecánica. Eso es una gran ventaja que demostró, porque los que sabemos de cuidados intensivos no queremos que ningún paciente llegue ahí. Sabemos todos los riesgos que se encuentran en una unidad de cuidados intensivos. Estos de llegar a cuidados intensivos, eso se incluyen complicaciones, estadías, costos, etcétera, para los pacientes que no queremos. Y por último, se comprobó que la dexametasona no tenía ningún beneficio para los pacientes que tienen un COVID leve. COVID leve, ¿cómo lo definimos? El COVID leve es ese que la gran mayoría es, como ya lo dijo el doctor Solano, un 80% que se puede quedar en casa con síntomas de catarro y que la puede sobrellevar bien con un acetaminofén durante 5, 10 días. El otro 20% necesita hospital y de ese 20% probablemente un 2% necesita cuidados intensivos. Los que llegan al hospital probablemente van a necesitar un poco de oxígeno, ya sea un oxígeno normal a través de la nariz, a través de la mascarilla, y el que se va poniendo más grave es el que llega hasta ventilación mecánica. Entonces, en este estudio se comprobó que los pacientes que se benefician de dexametasona solamente son aquellos que necesitan oxígeno. Es decir, que usted en su casa, si usted tiene un COVID normal, leve, no necesita dexametasona. Y esto es muy importante aclararlo porque va a pensar mucha gente, la dexametasona es bueno, entonces me voy a comprar unas... Y todos toman, exacto, como porque se pasa puede con otro. comprar como pastilla en la farmacia y todos tomando esteroides, que son medicamentos muy delicados. Hay algunas consideraciones importantes de los estudios de dexametasona y es que este gran estudio que le menciono fue un ensayo clínico que comparó ambos grupos y que al ver estos resultados, muchos otros ensayos clínicos dijeron, bueno, ya está claro, entonces ya no sigamos investigando porque ya está claro que hay beneficios. Eso no fue bueno porque muchos estudios que hubiéramos querido que terminaran se cancelaron. En medicina, entre más estudios hay, entre más evidencia hay de que algo funciona, esto es mejor, pero la premura de la pandemia ha hecho que la ciencia no trabaje como normalmente. El doctor Solano no me deja mentir, y es que para que uno logre publicar ciencia en una revista respetable, son procesos muy rigurosos. Y yo personalmente he logrado publicar en varias revistas junto con compañeros, y todo el grupo
cuesta muchísimo escribir todo el rigor científico, la estadística, la revisión de lo que uno publica es muy exhaustivo y es al tan detalle que a veces cuesta publicar. Pero en el caso de la pandemia se han publicado una cantidad de cosas que uno dice, no entiendo cómo es que han publicado esto, está mal hecho. Y es la premura, es la emergencia, es el estado de alarma que tiene el mundo entero. Entonces, como les repito, muchos estudios de la dexametasona lastimosamente pararon. En algunos otros estudios, el efecto protector que le he mencionado no se logró reproducir, que es algo muy importante en medicina. Si usted dice que con este estudio un medicamento funciona, en otros países un estudio similar tiene que reproducir el mismo efecto. Y esto lastimosamente no ha sucedido. Y los ensayos clínicos de la dexametasona son relativamente pequeños. Para ponerle un ejemplo, las vacunas ahorita se están haciendo estudios de pacientes arriba de 20,000 personas, muchísimas. ¿Y sabe con cuántas personas hicieron los ensayos clínicos de estos medicamentos? La mayoría de los que vamos a hablar, 200, 300, siempre arriba, sí. 500, lo más. Entonces, son ensayos clínicos muy pequeños. El nivel de evidencia, el valor que le damos a estos estudios es menor a lo que tendríamos con un estudio grande de muchísimos más pacientes. El segundo medicamento del que le voy a hablar, porque lo estamos utilizando en Alemania, es el de Remdesivir. Este es un análogo nucleótido, se llama desde el punto de vista farmacológico, y este está indicado solamente para COVID severo. Y está indicado en pacientes que necesitan oxígeno, pero que el oxígeno es todavía oxígeno, en medicina llamamos low flow, de flujo bajo. Hay dos tipos de oxígeno, el de flujo alto, que necesita grandes concentraciones de oxígeno, eso se necesitan aparatos especiales, cánulas de high flow o invasivo con un tubo y una máquina, o el de bajo flujo, que son las bigoteras normales que usted conoce en las películas, cuando alguien está, que le ponen un oxigenito aquí o una mascarilla. Esos son los de bajo flujo. Entonces se ha comprobado que este Remdesivir funciona sobre todo en estos pacientes que tienen su bigotera de oxígeno. El paciente que ya pasa cuidados intensivos y con alta concentración de oxígeno no mostró beneficio. ¿Cuál es el beneficio que tiene este medicamento? El estudio lo que demostró es que reduce la capacidad que tiene el paciente de recuperarse. Es decir, la probabilidad de que el COVID va a ser una evolución larga, como lo vemos en muchos pacientes, es menor. El que recibe Remdesivir tiene un COVID pequeño, de corta duración. Entonces, el tiempo de recuperación es mucho más rápido. Problemas muy similar al de dexametasona. Hay muchos estudios que se contradicen. Y a medida pasado el tiempo, incluso hay estudios que han dicho no, en realidad no tiene este efecto. El número de pacientes que se han revisado han sido muy pocos y algunas sociedades incluso han retrocedido en la recomendación del uso. Actualmente en Estados Unidos se puede utilizar, no es mandatorio, pero se puede utilizar. Y las guías clínicas de Alemania es lo mismo. En Alemania hay, desde el punto de vista gramatical, la guía clínica tiene dos palabras distintas. En el caso de dexametasona dice, debe utilizarlo para estos pacientes que ya le mencioné. Y en el caso de Remdesivir dice, puede utilizarlo. Entre deber y poder hay una gran diferencia. Y esto es un poco más específico en el idioma alemán, pero en el caso de la FDA, en el caso de Estados Unidos, es un poco más abierto. Luego están los otros medicamentos. No sé si ya hablé suficiente. Creo que el doctor Solano puede agregar algo. Sí, para Bueno, poder agregar, doctor Solano. ok. Bueno, yo no puedo agregar más a lo que ya mencionó el doctor Batres. Estoy completamente de acuerdo que son los dos medicamentos que más evidencia tienen al momento. Y siguiendo las recomendaciones que él da y que sociedades científicas y organizaciones serias, pues científicas, dan, ¿no? Ahora, me gustaría hablar de aquellos medicamentos que a pesar de que se están utilizando de manera
grande en medio de la población y sobre todo en Latinoamérica, pues no sucede aquí, no han demostrado ser efectivos. Y uno de ellos es la ivermectina, ¿verdad? La ivermectina, que luego de haber demostrado en un pequeño estudio in vitro en animales, llevado a cabo en animales, no en seres humanos, de que tenía un efecto antiviral y antiinflamatorio, pues empieza a surgir la idea de que puede funcionar en el tratamiento en los humanos con la COVID-19. La última actualización, y esta es una fuente que por lo menos en América Latina nosotros estamos muy atentos, los médicos y sobre todo los infectólogos, desde el Instituto Nacional de los Estados Unidos, ¿verdad?, que tiene unas guías de tratamiento que va modificando conforme aparece nueva información, que ustedes pueden accesar a través de colocando NIH, the National Institute of Health, nih.org, y ahí pueden encontrar, ir a estas guías. ¿Y qué dicen las guías en su última actualización con respecto al uso de ivermectina para enero 14 de 2021? Vea, este panel de expertos de guías de tratamiento ha determinado que no hay evidencia o que hay datos, perdón, insuficientes para recomendar, ya sea a favor o en contra del uso de ivermectina. Vea, hemos visto que algunos estudios, incluso sí, habrán colegas periodistas peruanos que no me dejarán mentir, sé que hay un médico peruano que habla muy bien del uso de la ivermectina, pero cuando uno analiza su estadística, habla más bien, y en medicina nosotros tenemos niveles de evidencia científica, él habla de reportes anecdóticos, que es el nivel más bajo de evidencia científica para tomar como cierto un hallazgo. Además, en ese sentido, los estudios que hemos estado viendo, incluso como decía el doctor Batres antes, que a veces en muchas revistas se publican estudios que cuando uno lo revisa con rigurosidad científica se da cuenta que no debieron de haber sido publicados porque estaban mal diseñados. Pues muchos de estos estudios que hablan a favor de la ivermectina cumplen estas características, y básicamente nosotros lo podemos resumir en estos estudios del por qué no se recomienda o no se ha demostrado evidencia científica de la ivermectina. Estos estudios tienen la característica que son pequeños tamaños en la muestra. La mayoría son, como decía el doctor Batres, no es lo mismo probar un medicamento o una vacuna en más de 1000 pacientes que en 25 pacientes, por ejemplo. ¿Vea? Entonces, el tamaño de esa muestra son muy pequeños en los diversos estudios que apoyan el uso de la ivermectina. Además, en muchos de estos estudios no se puede hacer un análisis o un metaanálisis adecuado porque muchos tienen diferentes esquemas de dosis, ¿vea?, y además de cómo utilizar o los esquemas de tratamiento a utilizarse, ¿vea? No son pruebas con ensayos clínicos controlados, ¿vea?, sí, porque no tienen un comparador, ¿vea? Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Cuando uno hace un ensayo clínico controlado, uno a un grupo de pacientes les da el medicamento, en este caso la ivermectina, y a otro grupo no le da el medicamento. Y lo mejor es que tanto el que está haciendo la prueba como el que recibe los medicamentos no sepan que está recibiendo, lo que llamamos nosotros que es un estudio doble ciego, ¿vea? Ni tanto el investigador ni como el participante en ese sentido. Entonces, no encontramos estudios, ¿vea?, a la fecha, dobles ciegos, aleatorizados, es decir, seleccionados en base al azar, no en base a otros tipos de criterios,
en los cuales se demuestre que la ivermectina es un medicamento adecuado. Y como usted lo decía, creo que me mencionó usted que en Perú, ¿no? Ya fue autorizado por la Autoridad Regulatoria de Medicamentos. Pues yo creo que Y le decirle que aquí en sumo el... al, Perdón, no, y me gustaría sumarle, disculpe, quería sumar un poco un comentario acá que una colega nos está escribiendo desde México. Y dice que la ivermectina, si no es eficaz en el tratamiento, el Instituto Mexicano del Seguro Social lo reparte en un kit a personas que en una primera detención resultan contagiados de exacto. COVID-19. Pregunta acá, ¿eso podría considerarse como una medida irresponsable y falaz? ¿Y cuáles podrían ser los efectos negativos de la dosis? Definitivamente, como que está hablando de El Salvador, su colega también, porque en El Salvador la ivermectina acaba de ser autorizada por la Dirección Nacional de Medicamentos para prescripción sin receta médica. Es de libre compra, ¿verdad? Y luego, también en El Salvador, desde hace varios meses, y tengo entendido que también en Bolivia, creo que en Perú y en otros países de Latinoamérica, vienen en un kit de medicamentos que le entregan a las personas que salen supuestamente positivas. La ivermectina, la vitamina C, la vitamina D, el zinc y otras hierbas, como digo yo, ¿no? Que no han demostrado ser efectivos para combatir la COVID, pero que sí han demostrado ser efectivos para dar gastritis medicamentosa. ¿Vea? Decir que le produzca un gran dolor de estómago, náuseas, vómitos, etc. Y para la población que está urgida de soluciones al pánico que se le ha creado a la enfermedad, pues wow, dice, mi gobierno, mi presidente me quiere, ¿vea? Y me está enviando esto. Son medidas que llevan también, y como lo discutíamos antes del encuentro ahorita, que sabemos que en muchos, si no en todos los países del mundo, no solo en Latinoamérica, pero más en Latinoamérica, aquí se ha hecho un manejo político de la pandemia. Y yo lo resumo y lo digo a los medios de comunicación de mi país, que los politivirus, ¿eh? llamo yo, han hecho más daño que el mismo COVID-19 en El Salvador. Entonces, ¿a qué me refiero con los politivirus? A la clase política de nuestro país. Entonces, en definitiva, ivermectina no debe de utilizarse ni como preventivo ni para tratamiento de la COVID-19. Mire, yo quisiera agregar que Perfecto. en Latinoamérica es un Sí, problema diseminado el hecho de poder tener acceso a medicamentos sin prescripción médica. Hay muchísimos medicamentos que se pueden acceder de forma fácil en la farmacia sin necesidad de que un médico lo haya visto o que un médico se lo haya recomendado. Y este es un buen ejemplo de algo que puede ser a la larga contraproducente. Al final estos son síntomas de desesperación, pues, o sea, realmente, como lo dijimos al final, esto es un tema, se ha vuelto político, es más político que de salud pública al final, porque los gobiernos de cada país lo han utilizado a conveniencia para saber venderse, ¿verdad? Y la realidad latinoamericana es así que si a uno le regalan un vasito de Coca-Cola, pues, qué buena gente, ¿verdad? Ya imagínese si ya le regalan una loncherita con medicinas que ni sabe para qué sirven, pero se las regaló el gobierno, ¿verdad? Entonces, vale la pena. Al final, creo que son realidades que no se van a poder cambiar. Muchos países en Latinoamérica están sufriendo de esto, del uso y abuso de medicamentos. En este caso, nosotros hablamos del uso y abuso de antibióticos, pero en este caso es uso y abuso de medicamentos, no solo de antibióticos, por parte del gobierno de cada país, no de los pacientes, sino que del gobierno. Es increíble que muchos líderes en distintos países han recomendado medicamentos sin ser doctores, ¿ya? Sin ser médicos. Esto debería de pasar a la historia como ejemplos de sobrepasar las capacidades de la formación académica y de a lo que es, para lo que está obligado un líder a dar para la población, ¿verdad? Imagínese recomendar un medicamento solo porque usted tiene
la capacidad de hablar en la televisión y no por ser médico, ¿verdad? Son temas muy delicados que lastimosamente solo lo vemos en Latinoamérica. Y bueno, y seguimos compartiendo acá también de los colegas que nos informan desde dónde están. Y bueno, acá suman Patricia, por ejemplo, en su caso en Bolivia, que además de la ivermectina, aún se receta el uso de ibuprofeno en los kits que distribuyen los gobiernos locales. Es lo que nos está comentando. ¿Por qué? A ver, locales y regionales. ¿Por qué el acetaminofén ha demostrado ser mejor? Creo que eso ya lo explicamos más temprano, ¿no? Sí, Doctor mire, lo que Vázquez. sucede, o sea, no es que haya una contraindicación, no es que exista una a favor o en contra. Lo que pasa es que no sabemos si hay algún efecto adverso al utilizar estos medicamentos de la familia de la aspirina o del ibuprofeno. A esto se le llama en español antiinflamatorios no esteroideos. Los antiinflamatorios no esteroideos, desde el punto de vista fisiopatológico y farmacológico con la enfermedad, hacen un camino similar en algún punto, pero nadie los ha estudiado a ciencia cierta qué es lo que sucede, si es a favor o si es en contra. Entonces, mientras no haya evidencia a favor o en contra, lo mejor es utilizar algo que sabemos que es seguro, y en este caso es el acetaminofén. Ah, entonces respondía Patricia de lo que nos decían. Bueno, ahí Dariela, mi compañera, copió el enlace de nuestra encuesta para quienes nos están siguiendo acá y también en Facebook en vivo para que puedan responder y proponer otros temas, también otros profesionales, como en el caso de los doctores Batres y Solano, nos acompañan por recomendaciones de colegas. Así es que también pueden dejar sus sugerencias en nuestra encuesta. Para ir básicamente cerrando, porque nos quedan menos de 15 minutos, es increíble cómo estamos llegando al final de este encuentro y sin antes mencionar y preguntarles, ¿verdad? Insistir un poco en qué recomendaciones de fuentes viables para seguir el proceso de tratamientos de estos medicamentos que nos mencionan, efectivos contra la COVID-19 al menos, o las que están mayormente comprobadas, y fortalecer un poco la cobertura periodística al respecto. ¿Qué nos pueden decir, qué nos pueden compartir para ir complementando? Bueno, yo creo que el doctor Solano ya les mencionó una de las fuentes que hay que revisar de los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos. Yo agregaría estar viendo siempre las notas de la FDA, la Federación Americana de Fármacos, sobre la aprobación y las advertencias sobre ciertos medicamentos. Eso lo pueden ver en internet. El otro sería el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos. En el caso de Europa, yo podría recomendar la Agencia Europea de Medicamentos, que también tiene su sitio web a través del sitio de la Unión Europea. Y son temas más técnicos, un poco más complicados, muy complejos de analizar, pero si ustedes buscan evidencia científica concreta, hay un índice muy, muy bonito donde está toda la evidencia válida, toda la evidencia que es respetada en el mundo de la medicina, es PubMed. En PubMed pueden encontrar estos, por lo menos un índice. No tienen acceso a todos los artículos, pero porque son pagados la mayoría, pero en algunos casos sí hay acceso y ustedes pueden ver ahí las referencias importantes, el tipo de estudios que se ha hecho. Al final yo lo que recomiendo es que probablemente va a ser muy difícil que los periodistas tengan la capacidad de analizar estos estudios, que se aboquen a algún colega médico que sea amigo cercano o que tenga un contacto cercano para que les ayude a analizar este tipo de evidencia científica, porque, insistimos, el mensaje es, no todo estudio está bien hecho, no toda evidencia científica es buena, a pesar de que diga lo que yo quiero oír, pero probablemente lo hicieron mal, solo para que usted escuchara lo que usted quería oír. Entonces, hay que ser muy críticos y hay que ser muy rigurosos con esto. Yo agregaría también una fuente importante para nosotros los latinoamericanos, pudiera ser el sitio web de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Que tiene su área también de COVID,
donde ellos también tienen guías. Actualmente hay una, si mal no recuerdo, creo que el 25 de enero publicaron las últimas guías de la OMS sobre el manejo y otros aspectos del COVID-19, ¿no? Lo importante también, como para ir sacando conclusiones, para ustedes, amigos periodistas, es que busquen también fuentes de información, me refiero a fuentes en sus países que sean confiables, que no sean por tener qué sé yo, ustedes saben mejor qué es una Un portada, amigo, una no, por fuente tener cercana. una madera de noticia, etcétera, poder estar transmitiendo información de alguien que no tiene la validez o el background o el antecedente científico en sus afirmaciones, porque recordemos que lo que ustedes pueden publicar o lo que ustedes publican, ya sea radio, televisión, prensa, pues lo escuchan personas que no son técnicos y entonces eh, fácilmente toman acciones que no son las adecuadas y que implican, en el caso de la COVID, pues que puedan tomar decisiones no correctas y que pongan en riesgo su vida, ¿no? En ese sentido, pues un llamado importante, no darle credibilidad ni darle espacio a la charlatanería de la medicina en este caso, ¿no? Porque generalmente eso puede traer consecuencias en la salud de la población. Yo quisiera agregar una cosa. Como dijimos al principio, en el caso de la pandemia hemos visto cosas que nunca habían pasado en cuanto a publicación de ciencia. Y lo mismo ha sucedido en cuanto a notas de prensa. Muchas, en el caso de las vacunas, hay un ejemplo muy concreto de todas las farmacéuticas. Se han dedicado a dar anuncios de prensa sin haber publicado los estudios. Entonces, la gente de las noticias han escuchado antes de que una vacuna es efectiva al 90% antes de que la comunidad científica pueda valorar si esto es cierto. Entonces, hemos entrado en una tendencia en que todo es prensa, en que todo son noticias, sin tener la valoración científica que corresponde, que normalmente siempre la habíamos tenido antes de que sucediera la pandemia. Entonces, no solo porque se publicó en el canal más importante de noticias de Gran Bretaña o de Estados Unidos o de la famosa cadena de noticias tal, significa que es cierto, sino que hay que recurrir a los especialistas, a los técnicos que saben de esta información. Hay muchas cosas que se han publicado en CNN, en la BBC y en todas cosas que uno dice, no se basan en lo que debería de ser. Y yo, antes de que acabe esto, porque era una pregunta importante en cuanto a Latinoamérica, es el uso de ivermectina, ya lo dijo el doctor Solano, no hay evidencia, por favor recuérdenlo, no hay ninguna evidencia, y el uso de la hidroxicloroquina. Que justo, doctor Batres, acá están en Facebook reiterando un poco porque aún hay información circulante sobre el uso, no solamente de la hidroxicloroquina, también de la cloroquina, ¿verdad? Exacto. ¿Y cómo? Entonces, estos son medicamentos viejos también, o sea, no son novedades, son antimaláricos, en algunos casos se han utilizado para artritis, por ejemplo, y lo que se ha visto tanto con la ivermectina, con la hidroxicloroquina y con la cloroquina es que in vitro pueden tener una acción en contra de los virus. ¿Qué quiere decir in vitro? En el laboratorio. Pero una cosa es in vitro y otra cosa es in vivo. Para llegar a in vivo pasan años. Porque un buen estudio, un ensayo clínico en pacientes tarda muchísimo tiempo. Entonces, hasta el momento no hay ninguna evidencia de calidad que diga que estos medicamentos han funcionado. Hay una hipótesis teórica. Como funciona en el laboratorio, también va a funcionar en personas. Uno de los grandes problemas de ivermectina es que la dosis que se utiliza en el laboratorio son dosis tan altas que no se le pueden dar a humanos, número uno. Y en el caso de la cloroquina, es que son medicamentos que producen efectos adversos y se ha valorado por la FDA, que hizo una aprobación de emergencia a principios de 2020, a mediados como en junio de 2020 retiró esa aprobación. ¿Por qué? Porque vieron que eran más los riesgos que los beneficios. ¿Cuáles son los riesgos? Arritmias, trastornos del ritmo del corazón, y cuando se utilizan con medicamentos
muy comunes que utilizan pacientes mayores o que tienen algunas enfermedades, estas arritmias se pueden aumentar. Y se vio que estos riesgos son mayores que el beneficio teórico que podría producir. Entonces se retiró. La FDA tampoco ya no está aprobado por la FDA. Ya no aprueba. Doctor Solar, ¿no? No, por Acá ahí, hay una pregunta un para mí, creo mensaje. que por ahí, ¿no? Que hablaba, una pregunta Sí, relacionada a mí, pero no la alcancé a ver. sí, acá por ejemplo, Patricia también nos dice, si nos queda tiempo, conocedores de las costumbres de América Latina y el Caribe, ¿se comprobó en Salvador la eficacia de algún tratamiento tradicional, casero, pone entre paréntesis, o estas prácticas trajeron complicaciones? Acá los gobiernos la promueven mucho, quizás con intenciones políticas, que es No, otra cosa ya. yo creo que en ningún lugar hay mucha, ¿cómo decirle? Medicina basada en ocurrencias, ¿verdad? Es decir, en cosas que alguien se lo imagina. Y eso se practica mucho en Latinoamérica, ¿verdad? Y vuelvo y repito el concepto. Lo que pasa es que esta pandemia nos ha venido a desnudar también como seres humanos. Es decir, eh, yo lo digo en tono de broma también. En El Salvador, hay la mayor cantidad de médicos por 100.000 habitantes en el mundo, de doctores, perdón, por 100.000 habitantes en el mundo, pero de doctor Google, digo yo, ¿vea? Porque todos se van a Google y ya piensan que leyeron algo en Google y ya lo saben todo, ¿vea? Entonces, así desafortunadamente sucede, no solo en El Salvador, ¿no? Y, y es ahí donde se aprovechan ciertos personajes en todos nuestros países para, ante la desesperación de la gente, promover tratamientos sin evidencia científica como una cura para la enfermedad. Y obviamente, como lo decía el doctor Batres, cualquiera que escucha algo que, que le dice que le ofrece una oportunidad de vivir, entre comillas, pues lo cree a pie juntillas, ¿no? Y por ejemplo, yo ayer me estaba dando cuenta, doctor Batres, no se me vaya a caer del asiento, de un tratamiento que le aplicaron a un paciente que yo estoy atendiendo en este momento. Le hicieron una exsanguíneo transfusión, le quitaron 300 cc de sangre y le inyectaron vitamina C en la vena. Y esto es Eh, para el COVID, doctor. para el COVID, por supuesto. ¿Ve? Y ya sabe usted de quién estamos hablando. ¿Ve? Entonces, ese tipo de cosas son muy frecuentes en nuestros países. Y lo más triste es que son apadrinadas o, o bien por los políticos en nuestros países también, ¿ve? Sí, Que mire, le yo dan quisiera valor a este tipo. agregar, no hay Sí. institucionalidad probablemente en Latinoamérica, porque la Exacto. institucionalidad, el papel que juega los consejos de, De de salud salud pública. pública, las juntas de vigilancia de médicos, por ejemplo, en el caso de Alemania, uno no sobrepasa a la otra. Aquí, aunque la canciller Merkel quisiera regalar la vacuna y regalar el remdesivir y la dexametasona, porque ella tiene el dinero y porque quiere quedar bien con su pueblo, no puede hacerlo si la Agencia Europea de Medicamentos ha hecho la aprobación exhaustiva. Y lo mismo, si un médico acá se atreve a decir que tiene la cura del COVID con ivermectina, hidroxicloroquina y vitamina C, créame que le quitan la licencia. Completamente de acuerdo. ¿Algo más que quieran agregar? Muchas gracias por los comentarios que nos están compartiendo en el chat. Hay de vuelta varios enlaces que nos están recomendando para poder tener en cuenta, cosa que insistimos para poder seguir desarrollando nuestras coberturas y publicando historias. Así es que, no sé, ¿hay algo más que quieran agregar Solamente, que les gustaría abordar? sí, solamente sé que este tiempo ha sido insuficiente para poder hablar de esto, que nos Sí. apasiona a los médicos también, ¿verdad? Y a mí en lo personal, como especialista en enfermedades infecciosas, hablar de enfermedades infecciosas, pues, ya sabrán cómo me siento. Pero bien, el punto es el siguiente: si algún colega periodista de Latinoamérica quiere que- que conocer más acerca de esto, pues ahí pongo a disposición
mis redes sociales @solano_leiva. Ahí me pueden seguir en el Twitter, pero también correo electrónico solanoleiva@gmail.com. Ahí ustedes pueden mantener la comunicación y con gusto solo nos ponemos de acuerdo en los tiempos y con gusto podemos hablar y discutir mucho más sobre esta temática, ¿no? Y gracias por doctor la Solano. invitación, Desiree y No, un gusto, un placer CFJ. escucharle. Gracias. Doctor Batres. Bueno, sí, sí, ya llegando al cierre, muchas gracias por Sí. el tiempo, por la participación que pudimos tener. Espero yo que las opiniones hayan servido de algo, orientar un poco en cómo debemos tomar toda la información que está saliendo acerca del COVID-19, del SARS-CoV-2. Y bueno, cualquier pregunta concreta o alguna ayuda que necesiten, también me pueden contactar, ya sea ahí en Twitter, es fácil, es el Herr-Doctor, DR, eso significa doctor. Está en alemán, pero es HERR-DR. Y el correo electrónico batresbaires@web.te. Se me sale el alemán de repente, por eso tartamudeo. Me encanta. Muchísimas gracias. Esta grabación lo van a tener en nuestro canal de YouTube ya mañana disponible para que lo puedan tener. Y la próxima semana publicamos nuestro artículo en IJNet con todas estas recomendaciones, con todo este de no hay que propagar el uso de tal cosa bien grande vamos a poner. Así es que muchas gracias, doctor Batres, doctor Solano, y será hasta la próxima. Un placer. Mucho Gracias. gusto. Saludos a Hasta todos. luego. Saludos.